pero vamos a ver de qué se trata León XIV en términos globales, en términos cristianos, en términos de política eclesiástica. Bueno, veamos. Consultemos ya al profesor Agustín Podestá, teólogo, docente e investigador de la USAL, de la Universidad del Salvador. Agustín, Néstor Zula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, a vos por atendernos. Bueno, Agustín, ¿qué se trae, de qué se trata? Digo, qué significa León XIV? Bueno, hasta el momento sabemos poco, ¿no? Conocemos su vida anterior, digamos, al nombramiento, conocemos también los detalles que ha estado dando hasta ahora. Un poco lo que podemos como concluir es que tiene alguna intención de seguir un poco el legado de Francisco, tanto por el nombre que eligió, como por las palabras que utilizó, tanto ayer en el discurso como en la misa. Quiero decir, evidentemente ha estado dando pasos y también porque era un hombre muy cercano a Francisco, sobre todo en los procesos de la reforma sinodal de la Iglesia, y de hecho lo mencionó en el discurso, es decir, es un papa que está alineado con las reformas que Francisco ya había implementado, así que bueno, hasta ahora podemos esperar que así continúe. Ahora, ¿qué es este legado de León XIII, digamos? León XIII es el primero que se interesa por la acción social de la Iglesia, digamos, es el primero que escribe algo importante referido a lo social, es el primero que Sí, revoluciona, a ver, ¿cómo es esto que él toma? La la, doctrina social. es, claro, hay una costumbre en la iglesia no escrita, digamos, pero es una costumbre que es que en general cuando un papa elige un nombre, lo hace un poco en honor al último papa que llevó ese nombre. El último que llevó ese nombre es León XIII. Él digo porque él todavía no aclaró por qué eligió el nombre León, Claro. pero es una costumbre, ¿no? Entonces, en este Ujú. sentido, él sabe que invita a pensar a que está de alguna forma tomando el guante de León XIII. León XIII fue un papa de la modernidad, en los tiempos de la Revolución Industrial, donde el naciente liberalismo y el naciente comunismo se disputaban, ¿no? Ideológicamente la política, la economía y en el medio, lo que veía el Vaticano, en este caso el Papa, es que en el medio estaba la clase trabajadora, los más pobres, ¿no? Los obreros, que eran los que sufrían directamente y en carne propia las consecuencias de estos excesos y de estas políticas. De hecho, Ujú. ahí viene la condena al liberalismo, la condena al comunismo, aunque uno puede encontrar que los que plantea la doctrina social de la Iglesia es que hay puntos de diálogo y puntos en común con ambas ideologías, pero también que ambas, tal cual, así presentadas, serán pecado. Entonces lo que hace es poner en el centro de la escena a los trabajadores, a las personas. Esto es lo mismo que ha hecho Francisco, ¿no? Poner en el centro a las personas. Entonces nace la doctrina social de la Iglesia, que en realidad uno diría, la doctrina social de la Iglesia es tan antigua como el Antiguo Testamento, porque Ujú. Dios liberó al pueblo de Israel y hoy le dirían que es un, no sé, un revolucionario, un comunista, un socialista por haber liberado a un pueblo de la esclavitud. Sin Ujú. embargo, la acción social justamente está presente en la fe católica, en la fe judía, desde los comienzos de la revelación judeo-cristiana. Lo que pasa es Ujú. que con León XIII lo que empieza a aparecer es una forma sistemática, ordenada, metodológica de comprender la relación entre el Evangelio y la vida de la fe y los contenidos de la fe con la acción social, directamente aplicado. Entonces ahí es donde nace la doctrina social de la Iglesia, que es directamente emitir ciertos principios y teorías específicas sobre la política, la economía, la justicia social, el ambiente, etcétera. Entonces nos invita a pensar justamente que este Papa toma ese guante también de la doctrina social de la Iglesia, que fue uno de los pilares fundamentales del Papa Francisco. Así que también este es otro guiño, digamos, a que quiere continuar su legado. Ahora, ¿y qué es esto de que sea bueno, justo vos te llamás Agustín, Sí. agustiniano, agustino, ¿qué significa esto? Bueno, es de la orden de San Agustín, de los agustinos. No es una Justo orden vos que te haya llamás fundado. Agustín. Sí, sí, sí. Yo me llamo Agustín por San Agustín, sí, sí, en Ah, honor a claro. San Agustín. No, no es una orden que haya fundado San Agustín, sino que es una Ujú. orden del siglo XIII que toma los postulados de San Agustín, pues San Agustín es del siglo IV, que toma algunas ideas de San Agustín y funda una orden de inspiración en San Agustín. Los que hemos cursado algo de filosofía seguramente recordamos que San Agustín fue uno de los pensadores más importantes de Ujú. Occidente,
Esta orden justamente nace en el contexto de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, que son estas órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos, que buscan misionar, es decir, llevar la palabra de Dios especialmente a los que más sufren, ¿no? A los que están verdaderamente en las periferias de las ciudades, en las periferias de las esclavitudes, ¿no? Y tiene esta particularidad además de que tiene una espiritualidad de vivencia en comunidad, ¿no? De vivir en comunidad socialmente, de la construcción de las comunidades y una espiritualidad intimista, ¿no? Esto de descubrirse en la relación con Dios en la vida cotidiana. Así que es posible que sus intuiciones, sus espiritualidades O sea que nos inviten son a más caminar ahí. humanistas, son como órdenes más humanistas. Claro, las órdenes mendicantes lo que hacen es ver la cantidad de pobreza que había, la cantidad de exclusión que había en la naciente, entre el final de la Edad Media y el comienzo de la burguesía, empiezan a ver que hay mucha gente que verdaderamente está quedando, hoy diríamos, fuera del sistema, fuera de las sociedades, fuera de las ciudades, fuera de los campos, que Sí, estaban siendo, que eran los más pobres, los leprosos, los presos por cuestiones religiosas, ¿no? Los sí. perseguidos. Entonces, estas órdenes ven especialmente a esas poblaciones y se dedican especialmente a ir a buscarlos a ellos, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Asís con los leprosos, es un ejemplo clarísimo, ¿no? O con los pobres, se llaman mendicantes porque mendigaban para comer, porque su Claro, espiritualidad es verdaderamente ser pobre con los pobres. claro. Ahora, ¿qué significa esto, estos rumores que hay o noticias dando vueltas que dicen que, bueno, que este papa, que este candidato era el que más o menos contenía a la derecha o que más o menos pudieron negociar con la derecha que quería avanzar, ¿sí? Y dejar de lado todo lo que había desarrollado Francisco en su papado? Bueno, los sectores conservadores en la iglesia nunca descansan y Mm, vienen operando hace tiempo. De hecho, más o menos un 20% de los cardenales firmaron una carta muy fuerte contra Francisco por ujú, el tema de los homosexuales y de los mm. divorciados, ¿no? Fue todo un conflicto verdadero, ¿no? Que se opusieron muy fuerte a Francisco y están ahí. Evidentemente fueron minoría porque en pocas votaciones se decidió quién era el nuevo papa. Ujú. Fueron minoría porque Francisco dejó una cantidad de cardenales alineados a su idea. En buena medida podemos pensar que sí, porque además si se dio tan rápida la votación, esto estamos haciendo conjeturas, ¿no? Pero si Mm. hubiera sido más reñido, hubiera tardado mucho más. Ahora, ¿qué es esto también que en este mundo nuevo, que digo mundo nuevo cuando la opinión tarda un minuto en llegar a cualquier rincón del planeta? Cualquier opinión tarda un minuto, ¿no? En hacerse viral. Entonces, si lo tironean Trump, si lo tironean los peruanos, los argentinos dicen, no, bueno, es el que eligió Francisco, entonces es un semi-argentino, digamos, un latinoamericano, porque Francisco lo marcó como heredero. Trump dice, no, es norteamericano, me responde a mí, digamos. Le tiran todos de la sotana, ¿no es cierto? Hasta que se le caiga, digamos, no sé. Entonces, este tironeo él lo va a tener que también que surfear, ¿no? Sí, claro. Es como sabemos, la iglesia, estos conflictos en realidad Mm, están siempre permanentes porque la palabra del Papa es la palabra del Evangelio y en este sentido la palabra, digo, además es un jefe de Estado, entonces es mm, esperable que su palabra repercuta a nivel internacional eh, y sobre todo por las cuestiones sociales. En el fondo ahí está el conflicto, ¿no? Este Papa se ha mostrado durante su vida como obispo y como cardenal muy opuesto a, por ejemplo, el tema de los migrantes, ¿no? El tema de las mm, deportaciones en Estados Unidos, o cómo se trata a las personas que más sufren por políticas de Estado, que discriminan, que violentan, mm. que excluyen, como también lo hacía el Papa Francisco. Entonces, en ese sentido, uno ve que también está muy alineado en las causas sociales, como lo estaba Francisco, y es esperable que haya jefes de Estado que con esto se enojen y sean contrarios, ¿no? Es esperable que se enojen Sí, porque yo siempre digo, no les molesta Francisco, les molesta el Evangelio, ¿no? Y en este claro. caso diría lo mismo, ¿no? No les molesta Prevost, les molesta el Evangelio. Moria Kazan diría que se le cuelgan de la sotana, ¿no? Claro, tal Este, cual, sí, sí, sin problema. ahora, vos me decías la otra vez, cuando hablamos cuando falleció Francisco, que hay cosas que Francisco dejó hechas que no se pueden deshacer, ¿no? Por más que haya presiones por la derecha, por más que lo corran por derecha, hay algunas cuestiones que no se pueden deshacer, ¿no? Laudato me mencionabas vos.
Claro, las reformas que Francisco dejó son estructurales. De hecho, hay Ujú. una agenda ya preestablecida hasta el 2028. Y de hecho, que él lo haya dicho en el discurso, para mí fue revelador. En el discurso él dijo, quiero una iglesia sinodal. Y para mí fue revelador que lo diga porque desde su discurso inaugural está diciendo, tomo el guante de Francisco y lo voy a llevar adelante. Y más siendo canonista, también esto me parece que es un dato interesante, porque en este momento en la reforma del sinodal de la iglesia hace falta justamente pasar al momento más legislativo, si se quiere, más de normativas, y para eso hace falta la pata del derecho canónico que venía siendo la que todavía le faltaba desarrollo. Así que en ese sentido creo que va a ser una buena herramienta para terminar de aplicar esta reforma tan importante de la sinodalidad y la reforma sinodal de la iglesia. Sinodal es de sínodo. ¿Qué es sinodal? Viene de sínodo. Sí, sínodo significa caminar juntos y la reforma Ah, sinodal de la iglesia lo que implica es horizontalizar la iglesia, ¿no? Dejar ese ah, esquema de verticalista al que por ahí estábamos acostumbrados, el esquema piramidal, para ir a esquemas donde verdaderamente todos caminemos juntos y estemos a la par, ¿no? Decidiendo lo que aquel en política principio. se llama transversal. Claro, que verdaderamente las decisiones sean horizontales, ¿no? Que Claro, decidamos todos, que lo que afecta a todos tiene que ser tratado por todos. Si se quiere, la imagen que puede servir es la de la mesa redonda, ¿no? Todos claro, sentados en una mesa redonda para que no haya nadie que se siente a la cabecera y todos claro, juntos decidimos los problemas que atañen a la iglesia, ¿no? Y no solamente como estamos acostumbrados por ahí, solamente el Vaticano, por así decirlo, ¿no? Sino claro. todas las estructuras eclesiales, ¿no? Las capillas, las parroquias, eh, todos los movimientos, los grupos, que verdaderamente la sinodalidad sea una forma horizontal de ser y hacer la iglesia en todos los ámbitos. Perfecto. Bueno, profesor Agustín Podestá, teólogo, docente e investigador de la USAL, de la Universidad del Salvador, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana para todos ustedes también. Muchas gracias, muchas gracias.